partir de los pulmones, que son microsis endémicas del hábitat natural delimitado. ¿Por qué? Porque es un hábitat natural delimitado geográficamente, ¿no? La infección puede ser presente y reactivarse cuando hay inmunosupresión. Entonces estos son los principales hongos, son 4 especies. Aquí aparece Pictococcus, que es parte de los oportunistas, pero a veces los consideran, ¿no? Tenemos acá Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis y Paracoccidioides brasiliensis, ¿no? Todos tienen el mismo, ¿cómo dicen? Modus operandi, o misma forma de proceder. Son mohos en temperatura ambiente y se transforman en levaduras cuando ingresan al organismo, ¿ya? Los dos más importantes para nosotros, Histoplasma y Paracoccidioides, ¿ya? Que son los que hay en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de histoplasmosis, ¿no? Como dice ahí, hay 2 variedades de histoplasma, una variedad que hay en Latinoamérica y en Estados Unidos, que es la variedad capsulatum, y la variedad duboisi, que está asociada a infecciones óseas y cutáneas, que se ven sobre todo en África, ¿ya? Ambos tipos de hongos son dimórficos, ¿no? En medio de cultivo son indistinguibles, o sea, crecen igual y no los vas a poder reconocer. Hay otro tipo de pruebas para su diferenciación. La forma de moho produce 2 tipos de conidia, ¿no? Que se llama macroconidia y microconidia, ¿no? Y las levaduras miden de 2 a 4 micras en la variedad capsular. Aquí podemos ver, esta es una forma en moho, ¿no? Se pueden ver acá las cifras y se pueden ver, ¿no? Las microconidias y las macroconidias, ¿no? Y esta es la forma de levadura, aquí está quemando, ¿no? Esta es la levadura hija, ¿no? Y esta es la levadura principal, la madre, entre comillas, ¿no? Esta es por difusión binaria, ¿no? ¿Y dónde se encuentra? Todo esto es el macrófago, ¿ya? Tienen una distribución cosmopolita, es endémica en regiones de clima tropical y templado, sobre todo en el continente americano. Tiene su hábitat en el suelo y detritus vegetales, sobre todo en el suelo con alto contenido de nitrógeno, ¿no? Este hongo es el que está más diseminado, o sea, hay en Estados Unidos, hay en Latinoamérica, puede haber en África, en Asia, en Oriente Medio, ¿ya? Sobre todo en el suelo con alto contenido de nitrógeno. Este hongo necesita nitrógeno para sobrevivir. En especial se ha aislado del guano proveniente de aves domésticas, aves migratorias y de los murciélagos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las deyecciones, o sea, las heces, se aerosolizan, ¿no? Aerolizan y ascienden, ¿no? Entonces, uno las inhala, ¿no? Esa es la forma de definición de la enfermedad, como pueden ver ahí en el gráfico, ¿no? Se produce la inhalación de las conidias, ¿no? Las macroconidias, las microconidias, ¿no? Las aves, los murciélagos, ¿no? Como pueden ver acá. Y una vez dentro del alveolo pulmonar, el macrófago lo quiere destruir, va a fagocitar las conidias y estas conidias, para evadir la respuesta inmune, se transforman en levaduras. Y como levaduras se escapan y viajan por el torrente sanguíneo y se diseminan por todo el organismo. Esa es la fisiopatología o el modo de producir enfermedades de este tipo de hongos. ¿Tiene preferencia por cuál? Por el hígado, por el vaso, por los pulmones, tiene preferencia por el sistema linfático. ¿Ya? Entonces son los órganos que más afectan, ¿no? No afecta mucho al corazón, no afecta mucho a los músculos, ¿no? Muchos casos permanecen asintomáticos, ¿no? Por eso es que es una enfermedad que no se reporta mucho porque la mayoría están tranquilos. Incluso puede pasar como una gripe fuerte y te has contagiado con el hongo. La reactivación y diseminación es común en pacientes con VIH, ¿no? El histoplasma capsulatum reside en los macrófagos del hospedador, se produce la conversión de conidias a levaduras, ¿no? Ese es el evento más importante. Tiene otros eventos, como por ejemplo elevación del pH. Ustedes saben que cuando se eleva el pH, el fagolisosoma ya no puede activar sus enzimas, ¿no? Entonces no se degrada el hongo. Y posee unas proteínas especiales llamadas siderófonos, para lo cual es importante mantener un pH adecuado, ¿no? Que el siderófono, ¿qué cosa hace? Jala hierro, ¿ya? Consume hierro. Compite con el huésped para captar el hierro. La alteración de la composición de la pared celular en fase de levadura, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia su composición. Cuando se convierte en levadura, la pared se llena de esta proteína o glucoproteína llamado 1,3 alfa-glucano, entonces hace que el hongo no sea reconocible por el huésped, ¿no?
Dependerá las manifestaciones clínicas dependerán de la intensidad de la exposición y el estado interno del huésped, ¿no? La infección asintomática dijimos, ¿no? 90% de exposiciones de baja intensidad, y si la intensidad es mayor se produce una enfermedad similar a influenza. Hay fiebre, escalofríos, cefalea, tos, dolor muscular y dolor torácico anterior, ¿no? Generalmente es autolimitado, o sea, te da unos días, dices me da una gripe fuerte, pasa una semana y eso es normal, ¿no? Eso es lo que pasa. Rara vez te da una neumonía que realmente tengas que hospitalizarte, ¿no? Que desarrolles un disco respiratorio, y 10% presentarán secuelas inflamatorias, ¿no? Adenopatías, obstrucción bronquial, apendicitis, ¿no? Hay otras formas clínicas, fibrosis, ¿no? Hay una forma pulmonar progresiva, hay una forma diseminada. Solo como referencia, por ejemplo aquí, ¿no? Pueden ver una radiografía. Acá pueden ver que en esta radiografía hay como un patrón, ¿no? Como un punteado, ¿no? En ambos campos, pues eso no es normal, ¿no? Esta radiografía lo que se ve pues es un tipo de patrón radiológico que se llama patrón micronodular, le llaman, ¿ya? Y el patrón micronodular se ve, por ejemplo, en tuberculosis, ¿ya? Y se ve también en este hongo y también se ve en las metástasis, ¿ya? Esta es la traducción de que el microorganismo está por el torrente sanguíneo, está en todo el torrente sanguíneo del pulmón. Y esta es otra forma de presentación, con neumonía en forma de, ¿no? Hay pequeños, esto le llamamos consolidados, ¿no? O parches, ¿no? Como pequeños parches, ¿no? No llegan a ser consolidados grandes, sino parches, ¿no? Entonces es otra forma de presentación. Bueno, como curiosidad, clínicamente produce, pues, ¿no? Úlceras orales, adenopatías, como pueden ver. Los infectólogos, los tropicalistas, los clasifican en histoplasmosis diseminada crónica, diseminada subaguda y diseminada aguda. En general, todos estos cuadros, pues miren, la diseminada crónica hay fiebre, hay hepatosplenomegalia, o sea, aumenta el tamaño del hígado y del vaso, y hay úlceras orales. En la forma de subaguda hay malestar, alza térmica, pérdida de peso. También hay lo mismo, hepatosplenomegalia y afectación de la médula ósea con pancitopenia. ¿Pancitopenia qué significa? Significa cuando las tres líneas celulares, ¿no? Plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, se deprimen, ¿ya? Entonces eso se puede ver en la forma subaguda y en la forma aguda, que se ve en pacientes con inmunosupresión severa, VIH, tumores trasplantados. En ellos es más rápida y es como un shock séptico. El paciente se le baja la presión, hace fiebre, tiene dificultad respiratoria, no puede respirar, también tiene las úlceras orales, puede tener sangrado gastrointestinal porque el hongo produce úlceras en los intestinos o, ¿no? En el colon sobre todo. Bueno, estas son formas diseminadas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve una neumonía, ¿no? No es la neumonía que hemos visto en otras de radiografía, ¿no? Esta es un poquito más larval de especial, pero ves que está comprometiendo más el lado izquierdo. Y aquí ven unas lesiones, son como pequeñas heriditas, úlceras, ¿no? Eso se ve cuando el hongo viaja por la sangre y se implanta en la piel en varios sitios, ¿no? Entonces, en el sitio donde está se forman las lesiones. Y esas lecturas biopsias, ahí está el honguito. Hay otras formas, ¿no? Clínicas, bueno, eso ya es para la parte de infectología, ¿no? Con respecto a la otra variedad que es Duboisi, produce, pues, ¿no? Adenopatías, ¿no? Linfadenopatías, ¿no? Mira, aumento del volumen de los ganglios, y también puede producir lesiones en hueso y en la piel, ¿no? En inmunocomprometidos, o sea, con pacientes con defensas, con el sistema inmune bastante deprimido, hay formas fulminantes, ¿no? Con compromiso, mira, se afecta la médula ósea, el hígado, el vaso, hay fiebre, adenopatía, anemia, pérdida de peso, ¿no? Entonces de una forma muy agresiva. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos honguitos? El diagnóstico de estos honguitos se hace pues con, miren, existen varias técnicas, ¿ya? La microscopía directa, o sea, tú puedes agarrar el espunto, hacer un lavado bronquialveolar, tomar la sangre periférica o una muestra de médula ósea y le haces una tinción con yensa, con tinción de yensa, paz o esto se llama melanina plata de Gomulin, ¿no? Entonces, con cualquier de esas técnicas tú eres capaz de ver el hongo. Por ejemplo, acá, aquí se ve un macrófago y dentro del macrófago ven como unos redonditos, esos redonditos son los honguitos. Aquí también se ve otro macrófago y acá se ven las levaduras, ¿no? Todas estas son las levaduras de histoplasma, ¿no? Entonces, eso se puede ver en una muestra de tejido.
Ahora, si de repente no hay mucho honguito, no se puede ver bien, haces un cultivo. Y en el cultivo esperas encontrar pues las formas, las levaduras, y si tú le bajas la temperatura aparecen las cifras, ¿ya? Y con eso te das cuenta que es un hongo dimórfico, ¿no? Se puede cultivar sangre, médula, en realidad también se puede cultivar cualquier tejido, ¿ya? Si tiene un ganglio cerrado, lo cultivas y aparece. También hay métodos de serología, o sea, detección de anticuerpos, ¿no? Que sirven mucho, poco valor, sobre todo en áreas endémicas y en inmunocomprometidos, ¿no? Como dijimos, si la enfermedad da 90% de casos sin síntomas, entonces en una población que vive en esa zona, casi todos tendrán el hongo y ni se darán cuenta que han tenido el hongo. Pero tú le haces la prueba de sangre y van a tener los anticuerpos, ¿no? Entonces no ayuda mucho. En cambio, si tú que nunca has estado en la selva, viajas a la selva, te vas, digamos, a Brasil, vas a una cueva, luego regresas enfermo, te hacen la prueba en sangre y sale positivo para histoplasma, sí tiene valor, porque tú nunca has estado en esa zona. Es la primera vez que vas y tienes los anticuerpos porque te has infectado. En cambio, una persona que vive allá es muy difícil porque la prueba de anticuerpos no te va a decir que es reciente, es difícil, ¿no? Entonces, por eso no ayuda mucho cuando son pacientes de la misma zona. La detección de antígeno urinario para histoplasma en suero y orina en el caso de enfermedad urinaria. O sea, cuando el paciente tiene enfermedad diseminada, o sea, el hongo está en todos los tejidos, el paciente orina prácticamente los honguitos. ¿Ya? A eso se le llama funguria, le llaman, ¿ya? Y la funguria se puede detectar con esta prueba. Detectan el antígeno del histoplasma en orina, ¿no? También hay PCR, ¿no? Para hacer no, aquí se puede ver el cultivo, ¿no? Acá podemos ver una tinción, ¿no? Cuando vean tinciones así, que se ve hongos de color negro, esas son tinciones de plata, ¿ya? La plata tiñe el hongo de color negro. Y ese es un cuadrito, un resumen, ¿no? Como las diferentes pruebas, serología, patología, biopsia, en otras palabras, cultivo, antígeno y el tipo de enfermedad, ¿no? Autolimitado, o sea, los que se curan por sí solos, crónica pulmonar y diseminada. Como pueden ver, la serología funciona muy bien en crónica pulmonar y autolimitada, ¿no? Porque están expuestos y tienen un buen sistema inmunológico. Pero en las diseminadas, como el sistema inmunológico está venido a menos, no desarrollan muchos anticuerpos, entonces no ayuda mucho. Pero sí ayuda mucho el antígeno, ¿no? El 92% en la diseminada, ¿no? Los cultivos también son buenos, tienen 85% y la crónica también 85%. Obviamente no va a haber mucho cultivo acá porque el paciente se ha curado solo y prácticamente ha eliminado el hongo por sí mismo. ¿No? Y la patología es una ayuda, pero no tiene bajos porcentajes. ¿Qué más? Tratamiento, bueno, no sale el tratamiento, pero usamos una droga llamada itraconazol y cuando son muy graves, amphotericina. Ahora vamos a hablar de este honguito llamado paracoccidioides, ¿ya? Que produce una enfermedad llamada paracoccidioidomicosis. Es una infección fúngica sistémica causada por el hongo dimórfico paracoccidioides brasiliensis, así se llama, ¿ya? También se le conoce como blastomicosis sudamericana. Tiene una forma primaria que ocurre en población joven como un proceso pulmonar autolimitado que puede progresar a formas agudas. También puede haber reactivación de las lesiones antiguas. Histoplasma también es un hongo que se parece mucho a TBC, o sea, por la similitud, porque se relaciona mucho con VIH. Tiene, como ya sabemos, ¿no? Todos los hongos tienen una fase de moho que crece a 25 grados y una fase de levadura a 37 grados. Produce cascoponidias unidas por una estrecha unión. Tiene forma de timón de barco, como pueden ver allí. Más o menos se ve, ¿no? Pero a veces hay algunas figuras, van a ver que hay varias levaduras hijas que están brotando y ya la forma de timón de barco. Para identificarlo empleas tinciones de plata, ¿no? Esta de que es gomoli, plata metenamina de gomoli, o si no, otras tinciones como hematoxilineosina, también se podría ver en KOH, ¿no? Por ejemplo, este es de tinción de plata, ¿no? Como pueden ver es negro, ¿no? Se ve como negro. Es endémico de Latinoamérica, es más frecuente en América del Sur. El hongo se desarrolla en áreas de alta humedad, rica vegetación, suelos ácidos y moderadas temperaturas, ¿no? Sobre todo es un hongo muy frecuente pues en Brasil, ¿no? De que son que han encontrado el hongo y lo han estudiado. Tiene una vía de transmisión de inhalatorio por cromatismo.
Inhalatorias, como dijimos, ¿no? En los suelos está el hongo, ¿no? Sobre todo en las eyecciones de las palomas, se aeroliza, lo inhalas y te produce la enfermedad. Y por traumatismo, también el hongo está presente en la vegetación, en los arbustos, en las ramas. Y por ejemplo, en Brasil, sobre todo, se ve que hay mucha gente del campo que una agarra, pues, ¿no? Una ramita y lo usa como mondadientes, ¿no? Y eso se ve allá que hacían mucho y desarrollaron lesiones orales, úlceras orales, ¿no? Que parecían leishmaniasis, ¿no? No se ha reportado transmisión de hombre a hombre, afecta a niños y adolescentes, más frecuente en varones, no se sabe muy bien, pero ¿por qué afecta mucho a varones? Dice que la proporción es de 9 a 1, ¿ya? 9 varones infectados por una mujer infectada o con enfermedad, ¿no? Se dice que los estrógenos inhiben el crecimiento del hongo. La depresión de la inmunidad celular, o sea, los linfocitos T, ¿no? Los CD4, correlaciona de forma aguda con la forma aguda progresiva de la enfermedad. Que lo tenemos, pues, este es un mapa. Para coccidiales es el de color rojo, como pueden ver acá. Aquí está sobrepuesto con histoplasma también, que es frecuente en esta parte del mundo, que es el de color violeta. Aquí podemos ver el reservorio, como dijimos, es el armadillo, ¿ya? En esta tinción, me parece que es del ambiente y se ve algunas estructuras, ¿no? Levaduriformes, ¿no? ¿Cómo produce enfermedad del honguito? ¿No? Ya hablamos de la influencia hormonal, que es más frecuente en hombres, ¿no? Debido a que los estrógenos inhiben la transición de los conidios a levadura. Y la función de los glucanos de la pared celular está compuesta por 4 moléculas: galactomanano, quitina y beta-glucano. Pero hay una molécula importante que es el 1,3 alfa-glucano, que es el que aparece cuando entra a fase de levadura y es el que, en cierto modo, hace que sea distinto y que no sea reconocido por el sistema inmunológico. También hay algunas personas que presentan un antígeno llamado GP43 que permite la unión a las células y estimula la respuesta humoral y de hipersensibilidad retardada. Bueno, cuando se desarrolla la infección, ¿qué es lo que pasa? Como ya sabemos, estos hongos primero van a los pulmones, ¿no? Entonces, como van primero a los pulmones, se forma un complejo fúngico primario con un foco pulmonar y una linfadendomegalia iliaca. O sea, al costado de los bronquios se aumentan el tamaño de los ganglios linfáticos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la respuesta inmunológica, o la infección se va a controlar o se va a diseminar. En la respuesta inmunológica es de tipo TH1, como el TBC, se contiene la enfermedad y se produce la cicatrización. En la respuesta es tipo TH2, productora de anticuerpos, no va a controlar la enfermedad y se disemina. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y en todos estos honguitos es parecido. No es muy distinto la intensidad. Va igual. El histoplasma también es lo mismo. Y si tiene actividad buena vía TH1, contrólalo. Si no tiene buena actividad TH1, el hongo se disemina. Produce un cuadro subclínico progresivo, puede haber compromiso en forma de enfermedad pulmonar o diseminada y puede permanecer quiescente y reactivarse. En jóvenes inmunocomprometidos es frecuente la forma subaguda, diseminada, sin compromiso pulmonar o de mucosas, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver, la mayoría de las veces de las que hemos visto el honguito, los pacientes primero vienen de zona tropical y segundo desarrollan adenopatías, ¿no? O adenomegalias, aumento del tamaño de los ganglios, ¿no? Y estos ganglios con el tiempo fistulizan, de lo que son duros como piedritas, se vuelven acuosos, ¿ya? Y tú los pinchas, sale pus, ¿ya? Y cuando revienta sale así, ¿no? Se forman fístulas, ¿no? A eso le llamamos fístulas, ¿ya? ¿No? En adultos predomina la forma pulmonar crónica, puede haber compromisos de mucosas con úlceras dolorosas en boca, labios, paladar, y 90% de casos afecta ¿a dónde? A los varones. ¿A quiénes? A los varones, ¿no? Estas son formas cutáneas, ¿no? Severas, ¿no? Aquí, también aquí, acá primero desarrollaron adenopatías, o sea, aumentaron el tamaño de los ganglios, reventaron y quedó la úlcera, ¿no? Aquí también vemos, ¿no? Esta es una lesión cuando es una lesión que sobresale de la mucosa o de la piel, le llaman exofítica, ¿no? Esta es la boca y esta es una lesión que se ha formado, ¿no? Y aquí también pueden ver acá
Hay una destrucción del septo nasal y acá hay una lesión, ¿no? Irregular, como que tuviera de naturaleza rugosa. Ese tipo de lesiones se llaman granulomas, granulomatosas. No Aquí ven las adenopatías clásicas, ¿no? Aquí también se puede ver, ¿no? Adenopatías. También puede dar compromiso cerebral, ¿no? En aquí está la lesión, bien bonita esta. ¿No? Entonces, se delimita bien la cápsula, ¿no? De la lesión. Bueno, básicamente se divide la enfermedad en formas agudas, subagudas y formas crónicas, ¿no? Después de la primera infección puede salir una forma aguda o subaguda en menores de 35 años, con compromiso, miren, ¿quiénes son los órganos que siempre se comprometen? Los vasos linfáticos, el hígado, el vaso, ¿no? Mucosa oral, ¿no? Hay una inmunidad celular disminuida y hay presencia de granulomas con muchas levaduras, ¿no? Es lo que caracteriza. Y en la forma crónica se da en personas más mayores, afecta pulmones, también a la mucosa oral, respiratoria, ¿no? Piel también. Hay una inmunidad celular que puede estar preservada o disminuida y se forman granulomas tuberculoides, ¿no? O sea, como quien dice, esta es una forma más leve, pero que como que no la ha controlado bien el organismo y ha seguido avanzando, ¿no? En cambio, esta es una forma aguda en la cual su organismo no puede contener al hongo y el hongo avanza rápidamente, ¿no? Eso es lo que pasa. El diagnóstico se hace con examen directo, con las tinciones que ya conocemos, hematoxilina eosina, plata-metionamina, PAS, hasta se puede usar la tinción de Nicolau. Se pueden observar levaduras con múltiples brotes peliculados, limón de barro, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero acá se ve un macrófago y acá dentro está una levadura con los brotes. Tiene múltiples brotes. El cultivo sirve para demostrar el dimorfismo y test de exoantígenos. La serología también se puede utilizar. Estas son las técnicas: inmunodifusión doble, enzima inmunoanálisis, inmunofluorescencia, ¿no? Y como dijimos también, es parecido a isoplasma. Si el paciente viene de zona endémica, no te va a ayudar mucho, pero si es un paciente que digamos, era de Lima o de Cusco, de la sierra, y viaja a la selva, y luego regresa con la enfermedad y le hacen la prueba y sale positiva, significa que sí es enfermedad, ¿no? Existe un test de paracoxidiolina, que es positivo en formas leves, que es muy parecido al test de TBC, ¿no? De PPD, que se usa para TBC. Aquí también tenemos las formas, ¿no? De IFAS, ¿no? Y las formas levaduriformes, ¿no? Aquí también se ve un timón, ¿no? Timón de barro. El tratamiento es lo mismo, itraconazol y ya. Y ya no vamos a hablar de este hongo porque no es de nuestro medio. Ya, hasta aquí es